Buenas tardes. Nuestra clase de hoy, modelos matemáticos para el grupo de sexto semestre. Bien, en esta ocasión estamos hoy martes 12 de mayo del 2020. Iniciamos nuestra actividad con la cuestión de recordar, dar un repaso al día de ayer, la clase anterior. Y entonces la clase anterior y a partir de la semana anterior, estamos viendo en el capítulo 3 algo relacionado con modelos matemáticos en la física. Y entonces, en la física, tenemos que aplicar las cosas del conocimiento matemático. Iniciamos nuestra actividad. Le damos la bienvenida a Diego Villar. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Yo bien, profe. ¿Y usted? Bien, también. Martes 12 de mayo del 2020. Clase de modelos matemáticos para el grupo de tercer año, grupo C o grupo sexto C. Bien, la clase de hoy tiene que ver su objetivo, aprender a calcular la potencia eléctrica, y además la mecánica, ¿sale? No olviden que tenemos la relación modelos matemáticos con la física, pero en la física, ¿qué podemos estudiar? Pues, híjole, un resto, muchísimas cosas. La cuestión eléctrica, la cuestión mecánica, la cuestión química, la cuestión de la situación radioactiva, la de las energías atómicas, las energías cinética, potencial. Tenemos un mundo, pero un mundo muy grande de aplicaciones de los modelos matemáticos en la física. Y estamos yendo poco a poco, suavecito, poco a poco, porque como es un mundo muy grande y tenemos pues relativamente limitado nuestro tiempo, de aquí a junio, julio, más o menos, pero tenemos 3 clases a la semana. Y entonces en 3 clases a la semana de 30 minutos, a lo mejor no es suficiente. Tenemos que dar una clase donde desarrollemos la cuestión matemática paso a paso, pero que ustedes también deberían estar ya poco a poco estudiando. Bien, entonces, hoy vamos a estudiar la cuestión de la potencia eléctrica. Y empezamos con la primera ecuación. Observen, la potencia eléctrica es el resultado de multiplicar el voltaje con la corriente. Voltaje y corriente. ¿Sale? En nuestra casa, nosotros tenemos un servicio de 127 volts, más menos 10%. 127 más menos 10%. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos un servicio de corriente alterna, 127 volts, y entonces esa corriente alterna puede variar 127 más 12, 139 y fracción, 127 menos 12, 115. De 115 a 129, más o menos, son las variaciones posibles que tenemos. Cuando hay una descarga eléctrica, un rayo, cerca de nuestra casa, imagínense, tenemos un rayo cerca de casa, pero hay un fenómeno que se llama inducción eléctrica. Y esa inducción eléctrica entra a los cables o a los transformadores, y entonces la inducción eléctrica genera un efecto
de un voltaje tan alto que genera un pico. Ese pico llega a medir 400, 600, 800, 1500 volts por un rayo, más o menos. Y cuando ese rayo entra al sistema eléctrico, lo que hace es precisamente afectar la red eléctrica porque hay dispositivos que se abren, como los que tenemos en casa, el termomagnético, que cuando llega una corriente mayor a la que se espera y un voltaje también mayor, entonces genera calor en unas placas y entonces ese efecto voltaico de 1500, 2000 volts, por decirlo así, calienta una placa y al calentarla la hace que se curve y se desconecta el sistema. Por eso es que a veces ha habido situaciones que la corriente eléctrica de un rayo, ¡pum!, bota los sistemas o las cuchillas que hay ahí arriba en los postes de energía eléctrica y entonces nos quedamos sin luz, como decimos en nuestro medio, nos quedamos sin luz, pero realmente lo que ha sucedido es que ese voltaje tan alto y tan grande en un tiempo muy corto, lo que hace es abrir las cuchillas o los sistemas de protección de esta red en la que nos encontramos conectados. Luego, puede ser que haya ¿cómo se puede decir? Una conexión automática en el momento en que se enfría esa cuchilla o ese sistema que va a reaccionar cuando cayó el rayo. Entonces, se calentó y se abrió. Poco a poco se va enfriando y al llegar a una cierta temperatura del ambiente, vuelve a conectar y es que por eso viene el suministro energético nuevamente a casa. Bien, pero ¿qué pasa si fue un daño mayor? Pasan 2, 3 horas, vemos que los vecinos ya tienen energía eléctrica y nosotros no. Y entonces, ¿qué pasa? Pues empezamos a llamarle a la Comisión Federal y vienen, revisan la red y encuentran la falla. Dale. Bien. Entonces estamos hablando de la potencia, que es el producto del voltaje por la corriente. Pero también se mide, esa potencia se mide en watts. Y son los que nosotros medimos en casa, el voltaje por la corriente. Entonces, si tenemos curiosidad, vemos las equivalencias de las lámparas que actualmente utilizamos, las lámparas ahorradoras o las de LED o cualquier otra, y vemos que está medida en watts. Las ahorradoras dicen, son el equivalente de un foco de esos antiguos de 60 watts y además la intensidad de la luz también. Entonces, la intensidad de luz se mide en unas unidades y esas unidades tienen un nombre medio raro. Lumens. Lumens. Esa es la unidad en que se mide la cantidad de energía luminosa. Por ejemplo, queremos comprar un proyector de imágenes, lo que nosotros conocemos como cañón. Y entonces vemos el precio, vemos el consumo eléctrico y además, si tenemos ya un poco de conocimientos, vemos cuántos lumens es capaz de aportar la lámpara que tiene ese aparato y se mide en 2200, 2500 o hasta 3500 lumens. El sol, imagínense cuántos lumens, pues una cantidad grandísima capaz de iluminar o alumbrar a miles y miles de kilómetros. Bien, entonces, la energía luminosa se mide en lumens, pero la energía eléctrica se mide en watts. Y ya vimos que la fórmula de los watts es el voltaje por la corriente.
¿sí? Son los watts. Bien, vamos a ver un poco de historia. Decimos que la potencia en watts inicia en este año 1889, cuando en alguna parte de Inglaterra o Alemania o Europa empiezan ya a desarrollar más o menos la investigación y producen energía eléctrica, y precisamente un señor que está estudiando el fenómeno eléctrico y su apellido es Watt, creo que se llama Thomas, pero él dice que hay una equivalencia de la potencia de los watts a la potencia de la parte anterior a esta potencia P. Y esta potencia P, en el tiempo antiguo, se medía con estas unidades, joules, ¿sale? Y entonces, al medir con las unidades de joules, había una equivalencia por ahí. Bien. Entonces, como siempre, están pendientes que, pero un joule tiene esta posibilidad de medirse también en segundos y tiene además una unidad que también está formada en joules. Y esa es una forma de medir el trabajo y la potencia. ¿Sale? ¿Cuánto consumen? ¿Cuánto consumen los aparatos que tenemos en casa? Por ejemplo, una televisión moderna, de estas de pantalla plana, 0.5 o medio kilowatt, es decir, 500 watts en una unidad de tiempo. Luego, una lavadora, como tiene un motor y tiene que mover cantidades de agua o pesos de agua y además pesos de la ropa, cantidad de carga, entonces 1.5 kilowatts. Luego, un horno, el horno eléctrico, 2 kilowatts. Algunas veces en casa tenemos horno de microondas y horno eléctrico. Y entonces el horno eléctrico, 2 kilowatts. Ya se borró porque, pues, por alguna situación. El refrigerador. Los refrigeradores modernos tienen esta capacidad de consumir medio kilowatt. Los refrigeradores modernos, medio kilowatt. Bien, ahora vamos a ver qué más hay de la energía eléctrica, de la potencia. ¿Cómo se produce la energía eléctrica? Bueno, pues se produce cuando la caída del agua mueve una turbina, un motor, etcétera. Esa es una forma limpia de producir energía eléctrica, pero la tienen que llevar desde Chiapas hasta el norte, etcétera, pasando por muchos lugares. Bien. Pero si esa energía eléctrica no es suficiente, entonces en algunas partes producen la energía eléctrica a través de la quema del petróleo, del combustóleo o de otro tipo de combustible. Y entonces, ¿qué hacen con esa situación? Calientan agua, la evaporan y luego la meten a algún tipo de motor o de turbina o algo, y el vapor es capaz de mover dispositivos que están conectados a motores, y en esos motores se produce la energía eléctrica. Pero entonces, ahí donde se está produciendo la energía eléctrica y tienen que quemar combustibles, ya sea gas o ya sea otro tipo de derivados del petróleo, entonces hay una equivalencia. Observen, al año
15.5 kilowatts hora, es decir, 15.500 kilowatts hora, se producen con 9. Perdón. En algunas partes se consumen 15.5 kilowatts horas, en algunas partes, en algunas casas. Pero para producir 9.92 kilowatts hora, 9.92 kilowatts hora, se requiere casi una tonelada de petróleo. Se requiere casi una tonelada, 0.85 toneladas de petróleo. Entonces, se está quemando el petróleo, pero se está generando humo. Y decimos que la energía eléctrica es una energía limpia, pero no. En algunas partes donde es necesario producirla quemando combustibles, ahí se está produciendo el gas, bien, o el dióxido de carbono, y ya un exceso de dióxido de carbono en nuestro medio, pues ya es muchísimo. Bien, ¿qué unidades son las que conforman el Joule? Bien, ¿cuáles son las unidades? Lo vamos a ver más tarde. Bien, los focos. Ya dijimos que el foco también va a consumir energía eléctrica y aparatos de sonido. Si nosotros tenemos nuestro teléfono, imagínense, y tiene una batería, pero necesitamos cargar la batería, necesitamos cargarla. ¿Cuántas personas hay en la familia? Pues hay familias de 3, 4, 6 o hasta más. Y entonces la mayoría tienen su aparato y lo dejamos conectado toda la noche, al otro día ya lo desconectamos, pero ¿cuánto estamos consumiendo de energía eléctrica ahí para cargar? Y luego se nos olvida y dejamos el cargador ahí conectado a la energía eléctrica y creemos que por no estar conectado a nuestro teléfono no va a haber consumo. Pues se equivocan. Sí está habiendo un consumo de energía eléctrica precisamente porque al interior del cargador va a haber pues algún conector, va a haber algún dispositivo y entonces el dispositivo tiene que ver con el consumo de energía eléctrica. Bien, ahorita estoy volteando hacia acá mi computadora y les estoy mostrando cómo está conectado mi computadora, pero la computadora, pues a lo mejor es moderna y no consume tanta energía eléctrica, pero pues está conectada a la red. Y ahorita tengo que pues, estar pendiente de que no se descargue la batería de la computadora, porque si no, afectaría la clase y se interrumpiría en caso de que fallara, todo ese asunto. Pero estoy consumiendo energía eléctrica y se está sumando pues, a lo que tenemos que pagar en el periodo de pagos. Y bueno, a mí me gustan más las clases allá en la escuela, porque tengo a la vista a los alumnos, porque bueno, mis recursos no se están utilizando con mucha situación. Bien, vamos a hacer un repaso de las unidades que utilizamos en física. Ya hablamos de los kilogramos fuerza. ¿Se acuerdan? Kilogramo fuerza, que es la masa por la aceleración de la gravedad. Luego, el tiempo es otra unidad en la física. Las unidades de masa son
ya sabemos, en el sistema métrico decimal, los kilogramos o las libras en el sistema inglés. Bien, estamos hablando de la potencia eléctrica y dijimos que es el voltaje por la corriente. Y la corriente se mide en amperes. La corriente se mide en amperes y un ampere es otra unidad básica de nuestras unidades de físicas. Bien. Otras unidades, la de temperatura. Nayeli, Luis Felipe, ¿cuáles escalas de temperatura se acuerdan? ¿Alguien me ayuda, Leonardo? Diego. ¿Escalas de temperatura? Ajá. Hay una que se llama Fahrenheit, creo. Sí. Fahrenheit, centígrados, Celsius. Y otra. Grados. Kelvin. Kelvin. Celsius o centígrados es la misma escala. Celsius y centígrados. Bien. ¿Saben cómo se genera esa escala de temperatura? ¿Cómo se genera la escala en centígrados? No. ¿Alguien me ayuda? Bien. En el tiempo antiguo, fin del siglo XVIII, no, del siglo XVII más o menos, principios de ese mismo siglo, nunca faltó alguien que tuviera la curiosidad y veía cómo el agua en cierto periodo del tiempo, del año, se volvía hielo. Y luego, en otro periodo, pues el agua, pues líquida. Pero también había el fenómeno de la evaporación del agua. Cuando nosotros nos acercamos a una laguna en la madrugada y empieza a salir el sol, empieza a salir el vaporcito de agua. Y entonces le llamó la atención y tomó hielo, este señor, y luego lo puso a calentar. Y en el momento en que lo pone a calentar, empieza a marcar y pone una marquita. Y luego una marca cuando empieza a evaporar. ¡Pum! Porque está calentándose ese hielo, y entonces se vuelve líquido y del líquido luego empieza a generarse vapor y justo cuando empieza a generarse el vapor le pone otra marca. Y eso mismo hicieron todos los que construyeron las escalas Kelvin, Fahrenheit y Celsius o centígrados. Pero este señor centígrado o Celsius, apellido Celsius, lo que hizo es que esta parte de donde tiene el hielo a esta parte, la marca en 10 unidades, en 100, perdón, 100 unidades. Pero resulta que ese señor, el que hace el experimento de hielo hacia el vapor, ya en su tiempo ya estaba trabajando con termómetros. Y esos termómetros, pues con el mercurio, él ya sabía que cuando se calentaba, el mercurio cambiaba su situación y al volverse menos denso el mercurio, entonces empezaba a expandirse. Y de repente asocia la cuestión de la escala en la que empieza el hielo a calentarse y luego donde ya es temperatura y lo relaciona con el termómetro. Él ya estaba haciendo los termómetros en unas burbujas de vidrio y entonces se le ocurre poner el termómetro ahí y ver el comportamiento del mercurio. A medida que se calienta el hielo, se vuelve agua y se evapora, el mercurio empieza a subir. Y entonces, más o menos
para que no tenga mucha cantidad de mercurio, lo que hace es que sube en un tubo muy delgadito, un tubo capilar un poco más grueso que nuestro cabello. Y entonces a esa cosa le llama termómetro, y la escala en la que el hielo empieza a calentarse y llega hasta el vapor, este señor lo divide en 100 partes. Y entonces es la escala de los centígrados o de los 100 grados. ¿Sale? Y los otros hicieron otra igual, ¿no? Pero a partir de cierta escala, de cierto momento. Algunos lo hicieron a partir de la escala de la temperatura ambiente, y luego de ahí vieron a dónde empezaba a evaporar y tomaron sus escalas. Bien, ahora, ese señor de apellido Celsius aporta los elementos necesarios para la cuestión de transformar la energía del vapor en energía mecánica. Y cuando esto ya sucede, ayer dijimos que toma la cuestión de los caballos de vapor o caballos de fuerza, ¿sí? Y entonces, la escala también de la potencia en caballos de vapor y caballos de fuerza también tiene una naturaleza. Hemos oído hablar de HP, horsepower, y hemos oído hablar de los caballos de vapor. Bien, la clase de hoy tiene que ver con la potencia eléctrica y la potencia mecánica. Y entonces tenemos la posibilidad de hablar de los HP, horsepower, caballos de vapor, y en su defecto de los watts. ¿Sale? Tenemos 3 oportunidades, 3 tipos de escala de la potencia. Una es medida en el sistema inglés. Horsepower quiere decir caballo de potencia, y CB, caballo de vapor. Bien, ya hablamos de la potencia eléctrica, que es el resultado de el voltaje por la corriente. Y entonces hablaremos del caballo de fuerza, bien, y del caballo de vapor. Imagínense, en el tiempo antiguo, las carretas eran jaladas por caballos, y entonces llega el momento en el que el desarrollo de la tecnología introduce la máquina de vapor, la que puede mover pistones a través de inyectar vapor. Y luego, ¿cómo miden las cosas? Por ejemplo, el caballo de vapor, hacen un experimento, quién sabe por qué, pero ponen una carga de 75 kilogramos y le llaman kilogramos fuerza, amarrado a una cuerda, y esa cuerda tiene que estar atada a un caballo vivo, un animal. Y entonces, quien hace sus primeros experimentos determina que un caballo de vapor o un caballo de estos normales de 4 patas tiene que subir ese peso de 75 kilogramos, una altura de 1 metro, pero en 1 segundo. Y entonces le pega al caballo, y entonces mole, sube el costal que pesa 75 kilogramos, 1 metro en 1 segundo. Y a eso le llamaron caballo de vapor. Y entonces fue la transición de las máquinas de vapor, que después la aplicaron en los barcos, en los ferrocarriles, y luego en los carros empezaron a hacer sus transformaciones, y en lugar de que fueran jaladas con caballos, ahora van a ser jalados
con una máquina de vapor, pero para medir la equivalencia de lo que puede cargar un barco, un camión o una carreta grandota, y entonces las unidades de peso son muy importantes y empiezan a introducir el concepto de potencia mecánica. Bien, en el otro, en el HP, horsepower, en el otro, en el de horsepower, lo que hacen es un experimento parecido. 33,000 libras, un peso de 33,000 libras tiene que ser movido por un caballo o 2 o 3, no sé cuántos caballos, porque están en la transición. 33,000 libras las tienen que mover a una velocidad de 1 pie por minuto. 33,000 libras a 1 pie por minuto. Y entonces, los caballos que pueden cargar, jalar o mover 33,000 libras son la referencia para la unidad HP, horsepower. Bien, de tarea, jóvenes, de tarea, vamos a poner la cuestión de la equivalencia de caballo de vapor a caballo de fuerza y de caballo de fuerza a watts o a kilowatts. ¿Sale? Entonces, la tarea consistirá en transformar las unidades de caballo de vapor a caballo de fuerza y a watts. Y además de ver cuántos pies hay en 1 metro y cuántos pies hay en 1 kilómetro y cuánto mide 1 pie en centímetro. Sería la segunda parte. ¿De acuerdo? Bien. Hagamos un pequeño resumen. ¿Quién me ayuda al resumen? ¿Quién me ayuda a hacer un pequeño resumen? Pues hablamos acerca de, ¿cómo se llama? De la energía, bueno, ¿cómo medir la energía en caballos de fuerza? Eléctrica. También la Bueno, sí, la energía energía eléctrica eléctrica en tiene un caballos de fuerza. equivalente en caballos. Así es. Y de cómo fue, bueno, de cómo fue la evolución de medios a usar lo de caballos como mera referencia. A mí me parece interesante. Tenemos las unidades HP. Un carro, por ejemplo, está medida su potencia en HP, horsepower. Y entonces no en caballo de vapor, pero sí horsepower. Y ya dijimos que HP, una unidad de potencia, pero del sistema inglés, porque mide o tiene que mover 33,000 libras a una velocidad de 1 pie en 1 minuto. ¿Sale? Y entonces la historia de la transformación de la tecnología está presente en nuestra clase de modelos matemáticos y está presente en la historia de las matemáticas. Bien, ya tenemos el letrero de que estamos superando los 30 y tantos minutos. Ya llegamos a 35. Agradezco la presencia, hagan sus tareas y cuando la reporten digan tarea de la clase de la fecha tal cosa. ¿Tal? Y ponen su nombre y todo para identificar la fecha, el trabajo. Ya estamos en tercer momento. Bien, gracias a Leonardo, Nayeli, Jesús Pérez y Diego Villar. Invítenle a los compañeros a entrar a la clase. Gracias. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, que tenga buen día. Igualmente.